Muy buenas tardes a los estudiantes que están presentes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, bienvenidos a este CIPAS sobre aplicación práctica de diseño caminos con curvas de nivel. Un momentico. Recordar que los CIPAS dentro de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, son creados en la parte de las ciencias básicas, para completar ese ciclo de conocimiento donde se debe aplicar, ¿sí? En qué momento o cómo se aplican estos temas que se ven, en este caso de cálculo multivariado, en la vida práctica, sobre todo en los campos como la ingeniería u otros, otros niveles, ¿sí? Otras carreras. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo de hoy es mostrar eso que se aprende, cómo se puede llevar a la realidad, ¿sí? Que no solamente sean esos números, esas gráficas, sino que tienen un sentido. Las matemáticas no es como algo que está por estar, sino es un complemento muy importante para el campo. Lógicamente, habrán temas que se puede decir que se dan en algunos, otros no. Pero aquí la idea es eso, explorar para saber en qué momento podemos aplicarlo. Eh, Como les decía, nuestra aplicación práctica, diseño de caminos con curvas de nivel. Mi nombre es Rolando Palencia, entonces permíteme acá empezar aquí con lo que vamos a hablar. Primero vamos a abordar la utilización de las funciones de dos variables, antes de esto. Y vamos a hacer la representación de superficies en espacios para análisis de terreno. Vamos a mirar cómo se profundiza esto en la obtención y el análisis de la distribución de curvas de nivel como una herramienta clave para determinar esas pendientes seguras. Utilizar conceptos de derivadas parciales, direccionales, optimizando ese trazado de rutas según la topografía del contexto y la topografía del entorno. Entonces aquí vemos una imagen dividida en dos elementos. Vemos una imagen sufriendo de una pendiente versus una curva suave. Seguramente nosotros lo hemos visto en los viajes, en los mapas, porque las carreteras a veces uno dice cuando está viajando, empieza en ese zigzag y uno dice, pues deberían colocar una carretera así derecho y llega uno ya de una vez y se evita esas curvas, ¿sí? No bajarlas de una vez, ¿sí? Y acortaría ese camino, es un camino más corto de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no se hace eso? ¿Por qué no se permite eso? Pues porque hay una causa y hay una teoría en el cual se debe tener en cuenta para no crear este tipo. Elementos como los que vemos en la figura, si fuera algo línea recta, pues tendríamos muchas cosas incorrectas, pendiente excesiva, inclinaciones peligrosas, vehículos pesados, peligro de pérdida de control, riesgo elevado para frenos de camiones y coches, peligro de parada, frenos de camiones, coste de construcción astronómico, requiere excavaciones masivas, túneles imposibles, impacto ambiental devastador. Altera gravemente el terreno. Entonces, vemos que en muchas ocasiones, muchos elementos no se permite. ¿Y por qué no se permite? Pues por esas razones y creo que por aún más. Entonces, los frenos, el motor, el paisaje, todo nos lleva a ese diseño práctico, a ese zigzag, siguiendo esas curvas de nivel. Y la respuesta no es que sea algo caprichoso del diseño, ¿sí? Es una cuestión de supervivencia técnica, porque la pendiente máxima,
permitida por norma está entre el 6% y el 10%. Si hiciéramos la carretera de una recta montañosa abajo, la pendiente sería tan brutal que los frenos de un camión se fundirían. En minutos, el motor no tendría, digamos, la fuerza para subir. Entonces, por eso es importante estos elementos. Y aquí vemos eso. Vemos que el zigzag sigue las curvas de nivel para crear una pendiente segura y construible, ¿sí? Que esas son las curvas de nivel. Tenemos una pendiente controlada, ¿sí? La ruta se suaviza, permíteme un momentico. La ruta se suaviza siguiendo esa topografía. ¿Sí? Hay una seguridad mejorada, curvas amplias, una pendiente moderada para vehículos, una construcción eficiente, minimiza excavaciones profundas y menor impacto ambiental. Se adapta a ese relieve natural. Entonces ahí donde nosotros vemos también cuando se puede visualizar por qué suceden catástrofes, porque en las construcciones, porque muchas veces no se tienen en cuenta en estos elementos detalladamente, estudiadamente, y por eso suceden cosas, esas catástrofes naturales que nosotros decimos que es la naturaleza, no. A veces el hombre interviene de una manera incorrecta. Entonces, es aquí donde la ingeniería se vuelve prácticamente un arte. Si la montaña es una pared gigante, nosotros solamente tenemos permitido bajar bajo una inclinación exacta de un 8%. Eso lo dice en este caso las reglas de la construcción. ¿Y quién se da y quién puede valer esta parte? Pues matemáticamente, pues el vector gradiente, ¿sí? El vector gradiente, que es la que nos puede permitir la ruta de la empinación, su gradiente máximo, que buscamos una dirección intermedia entre esa gradiente y esa curva de nivel. O sea, que nos permite nosotros establecer qué tan empinado podemos estar para que no suceda catástrofes como la que podemos visualizar en la gráfica en la parte izquierda. Curva de nivel. Entonces, eso es lo que vamos a tocar acá. ¿Qué son las curvas de nivel? Entonces, las curvas de nivel son curvas imaginarias en un mapa topográfico, ¿sí? Que unen los puntos de igual elevación sobre una superficie de referencia. ¿Sí? En ese mapa topográfico, para poderlas leerlas, hay que entender bien el valor numérico de la curva. ¿Qué nos indica ese valor numérico? Su elevación sobre el nivel del mar. ¿Y el nivel del mar por qué? Porque es la línea en que se maneja para cualquier elemento de construcción o cualquier situación que merece o tiene el concepto de altitud. Cuanto más cerca estén las curvas, más empinada es la pendiente. Si están separadas, el terreno es más plano. Las curvas en forma, en este caso de V, apuntan hacia arriba, hacia los valles, y hacia abajo en las crestas, ayudando a eso, a identificar los accidentes geográficos. En términos sencillos, vemos nosotros que esas curvas de nivel son líneas imaginarias que une todos los puntos que están a la misma altura, ¿sí? Sobre el nivel del mar. Si caminaríamos siguiendo por esa curva de nivel, como la vemos nosotros en esa montaña, ni vamos a subir ni vamos a bajar, ¿sí? Nos vamos a mantener siempre en ese mismo nivel. Aquí vemos un video, permíteme acá, un video que nos habla un poquito, pero me digo acá. Sí, acá un poquito. Video muy cortico. Son esenciales en los trabajos de ingeniería porque permiten representar la forma del terreno en un plano. En puntos de igual altitud, permiten identificar pendientes y la forma del terreno, siendo fundamentales en topografía e ingeniería para el diseño de obras como carreteras, edificaciones, urbanizaciones, etc.
ahí es muy importante, ¿sí? Aquí, como dice, son los trabajos de terreno y dice al final, muy importante dentro del concepto topográfico. ¿Por qué? Porque es el que nos permite para la creación de todo tipo, ya sea carreteras, como dice el video, edificaciones, urbanizaciones, lugares. Es un elemento muy primordial. Dentro de las curvas de nivel, tenemos eh, algunos elementos muy importantes, ¿sí? En este caso, esa clave de interpretación, cómo podemos visualizar ese relieve desde las curvas de nivel. Entonces tenemos que son líneas, como ya lo habíamos dicho, que representan sobre el nivel del mar. ¿Sí? Aprender a interpretarla nos permite entender mejor el relieve sin estar en ese lugar. Entonces, en eso nosotros vemos picos aislados, líneas cerradas que se centran hacia el centro, como es la parte azul, se centran hacia el centro. Tenemos los cerros, que son dos elevaciones separadas por un valle, aquí lo vemos gráficamente, y aquí también en la otra parte, cómo se ve en forma de figura. Arriba lo vemos en forma de gráfico y en la parte de abajo lo vemos en forma ya de figura geométrica. Tenemos el cerro arriba, en este caso, que es un cerro más alto junto a otro más bajo, y el comportamiento que en este caso, como se ven las figuras, se concentra más en el interior uno que el otro. Vemos nosotros el peñón, que es la elevación pequeña y empinada, ¿sí? Vemos la meseta, que dice ahí que es una cima plana, con pendientes suaves, muy pequeñas, y vemos el collado, que es la depresión o paso entre dos cimas, ¿sí? Conocer estos elementos o estos patrones nos va a ayudar o la ayuda a entender al topógrafo, al ingeniero civil, al arquitecto, como un experto en planificar esas rutas y esos proyectos con una mayor precisión. Entonces, aquí vemos elementos claves. Y también hay unas características fundamentales dentro de esas curvas de nivel. Entonces, para leer un mapa topográfico como una persona experta, debemos conocer estas reglas importantes. Primero, la parte que son equidistancia, que es un espacio uniformado de altura. Ahí las líneas de nivel abrazan, en este caso, el cono a alturas regulares, en este caso de 10 metros. La diferencia de altura, en este caso ese delta, matemáticamente, entre esas dos líneas consecutivas, son constantes sobre el mapa. Por eso les decía en la anterior, estamos en una línea, no se puede como saltar al otro. Esto es vital para que la lectura del mapa sea consciente. También vemos que no se deben cruzar, dice acá, debe haber un valor único de altura. En este caso, aquí vemos curvas sinuosas que representan un terreno más complejo. Vemos las líneas 100, 110, van en paralelas, pero nunca se van a tocar. Vemos que hay un punto rojo, un lugar donde casi se tocan, pero hay un icono de prohibido en ese punto de XY. Indica que cruzarlas está mal. Y ahí es donde hay que tener cuidado, por eso es importante este estudio de las curvas, porque pues depende de eso, suceden las catástrofes al no tener en cuenta. Vemos otra elemento, otra características fundamentales que son la cercanía y la pendiente, ¿sí? Entonces vemos al lado izquierdo la pendiente fuerte, entonces vemos unas líneas muy juntas cuando son muy fuertes. Vemos que ese vector gradiente, que está pequeño en rojo, es cortico, indica un cambio brusco en esa altura, en una poca distancia. Vemos que el triángulo rojo de la sección muestra un triángulo empinado, o sea, eso es la simbología. Mientras que en el otro lado vemos la pendiente suave, las líneas están separadas,
El vector gradiente es más largo, la flecha verde, el triángulo verde muestra un ángulo bajo. La regla en este caso es que cuando la distancia horizontal entre estas curvas se comportan como inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que mientras que la una aumenta, la otra disminuye. Vemos nosotros que las líneas juntas tienen un terreno difícil, como es en la parte roja, la pendiente fuerte, y las líneas separadas tienen un terreno fácil. Estos elementos para poder interpretar y entender estos tipos de gráficos. Y el cuarto tenemos la línea cerrada. Entonces, eso nos enseña cómo distinguir prácticamente la especie, ¿sí? Vemos en uno la cima, en otro una depresión o un cráter. En la cima vemos círculos concéntricos, ¿sí? Donde los valores de la altura hacia el centro, digamos, bueno, ahí hay un error de la gráfica, van aumentando de 100, 120, indica una montaña, una colina, o sea, van aumentando. Mientras que en la depresión es al revés. Son círculos concéntricos donde van disminuyendo. Empiezan de 160, 140, 120. O sea, van ampliando. Estas curvas llevan pequeñas marcas hacia adentro para indicar que el terreno va bajando, como un cráter o como una laguna. Entonces, estos elementos, cuando el momento de estudiar un ingeniero civil, topógrafo, un arquitecto, alguien que estudia los planos. Es importante tenerlos porque eso es lo que nos va a ayudar a orientar qué es lo que se está trabajando. ¿Y dónde se aplica? Elemento importante. No son, como les decía al principio, no son cosas, temas aislados, ¿sí? Como decir, no. Prácticamente es la importancia que nosotros le debemos de dar y nosotros le podemos tener para tener una mejor comprensión. Es por eso es muy importante acá que no solo se enfatiza el estudio en esto, en cómo dar una respuesta, más en el campo de ustedes, ¿sí? Ustedes son futuros ingenieros en X, Y o cualquier elemento, ¿sí? Cualquier ramo. Entonces es importante porque mire que sobre las bases de esa ingeniería en cualquier campo, hay un mundo de situaciones que son comprometedoras, ¿sí? Entonces aquí es donde yo siempre le digo al estudiante, no solamente es la nota, no solamente es un cartón, sino es el compromiso la responsabilidad que tiene en este caso con su campo, ¿sí? Porque mire que si no se hacen las cosas como son y si el ingeniero en el campo que le toca no conoce o no sabe, pues difícilmente va a poder aplicar y ahí es donde vienen, en este caso, muchos elementos, catástrofes o situaciones que se pueden lamentar. ¿Dónde se aplican? Va más allá de un papel. Entonces tenemos acá la ingeniería civil, en este caso, en la primer cuadrito allá, en el diseño de carreteras. Vemos nosotros que se busca que la ruta siga las curvas de nivel para evitar pendientes excesivas, que los camiones no puedan subir, o carros, o bueno, lo que sea. Entonces, vemos también otro elemento en la parte derecha superior, que es la arquitectura, ¿sí? Que es la cimentación, para entender cómo se cimenta una casa en un terreno inclinado. Entonces, ahí vienen las curvas, ahí viene el estudio. Viene otro que es la hidrología, para predecir, para predecir en este caso, permíteme una cosita acá que no me deja ver, ya. Para predecir hacia dónde va a correr el agua de la lluvia. El agua siempre, siempre va a correr de una manera perpendicular, en este caso, a las curvas de nivel. Es decir, si las curvas de nivel son así, el agua va a correr de manera perpendicular, siguiendo ese vector gradiente.
Y meteorológica, en este caso, vemos en la parte de abajo, en los mapas de tiempo, vemos los isóbaras. Son curvas de nivel de presión atmosférica. Importante, porque con esto también se viene el estudio, en este caso, de las meteorólogos, donde vienen las presiones altas, las bajas presiones, donde cómo está el clima en cierto lugar. Entonces, basados en eso, viene el comportamiento y viene la lectura de cómo se puede estudiar el clima y qué tormentas, si es lluvias, si es, bueno, lo que sea. Entonces, aquí vemos ese estudio, esa característica de dónde se aplican estas figuras. Ahora, ya. Ahora vamos a ver, en este caso, un ejemplo y luego vamos a ver la ilustración en GeoGebra, ¿sí? Cómo se puede visualizar, en este caso basados en esa función de dos variables, ¿sí? Una curva de nivel, vemos nosotros, como veíamos anteriormente, esas montañas que vienen con unos círculos, ¿sí? Unos círculos que son los niveles. Entonces, en esa empresa, dice acá que una empresa de ingeniería debe diseñar un camino de mantenimiento en una colina cuya topografía puede modelarse aproximadamente por la función f de x menos y al cuadrado. Entonces, ¿qué representa acá? Representa prácticamente un modelo, una colina. Vemos nosotros gráficamente una colina o un domo natural. Hay una altura máxima, en este caso el valor de z, que nos está representando 4 metros. Si hablamos de metros, ¿no? Dependiendo de las unidades de medida que está trabajando. Vemos un punto 0,0 que es en toda la mitad, que, que es como esa cima, y a partir de ahí, a medida que se va alejando del centro, o sea, de la línea azul, del eje azul, la altura va disminuyendo. Esto estoy teniendo en cuenta que la superficie fuese ese plano X lleno en esta situación. Entonces, ¿qué elementos debo de tener en cuenta para esta situación? Hay elementos como este punto que nosotros vemos, punto A. ¿Y qué me representa a mí el punto A? El lugar donde nosotros proyectamos el camino, donde se ubica la persona, el ingeniero, el topógrafo, y empieza a proyectar ese camino, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el vector gradiente. En este caso, en la figura, lo vemos como color amarillo, amarillo, naranja, donde de acuerdo ahí se alinea para mirar hacia dónde debe apuntar, ir apuntando. Cuando este vector gradiente y el vector unitario se unen, es prácticamente donde nos están indicando la medida exacta por donde empieza a transcurrir el camino. Entonces, aquí es muy importante. ¿Cómo se halla esto? Pues ya matemáticamente es donde se aplican esas derivadas parciales, ¿sí? Con referente a X, con referente a Y. Y ahí nos va indicando en ese vector, ese punto A, en donde nos va indicando prácticamente la dirección de subida más rápida, la magnitud, la parte empinada, cuánto puedes llegar a tener. O sea, por eso es muy importante el estudio para ir subiendo esos niveles o haciendo esas curvas en esa graficación. Tenemos aquí, dentro de esos vectores, ya, digámoslo un poquito ya más encima, el vector, el verde, que es el unitario, y tenemos el naranja, que es el gradiente, y el punto. Vuelvo y digo, cuando ellos se unen, me está hablando que es como la pendiente exacta, la pendiente real, el momento exacto de esa inclinación que yo puedo tener dentro de esa curvatura. No me puedo pasar, ¿sí? No me puedo pasar. En terrenos, una pendiente cómoda equivale a un 5%.
máxima equivale a un 8 o 10%, y más de 12% se distribuye que es crítica. Acá es muy importante a veces en lugares cuando uno va, cuando ve unos vertientes, unas inclinaciones de montaña, de carreteras, en varios lugares de Colombia, Bogotá, o Medellín, Pereira, también he visto, que hay unas inclinaciones muy elevadas, que lógicamente pues se conoce como las subidas, pero que topográficamente pues no creo que están condicionadas a lo que nos estipula la norma, ¿sí? Entonces es muy importante acá. Eh, Aquí pues vemos las tres figuras, en este caso, que nos van a representar lo que es la vertiente. Vemos esa línea azul. ¿Qué significa esa línea azul? Esa línea azul es como la línea tangente del punto y del plano. Hay un plano. Ese plano, esa línea, ese punto es muy importante porque nos ayuda a focalizar, dependiendo de en qué nivel está. Vemos los círculos, en este caso, vemos los círculos, esos círculos nos hablan en esta situación del nivel donde se está ubicando, donde puede ir subiendo, bajando ese punto, pero ese es el nivel que en este caso va ubicándose para saber en qué momento puede efectuar ese cambio, esa inclinación, para poder realizar la, la, la figura, en este caso, la carretera o el camino exacto, que es lo que nos lleva. Vamos a mirarlo, el ejemplo en ¿cómo es que se llama? En GeoGebra. Entonces, permíteme un segundo. GeoGebra. Vale, un segundito. Listo, ahí tenemos la figura, ¿sí? Tenemos en este caso la figura, lo que nos están pidiendo. Ya aquí pues yo ya lo hice, el paso a paso. Es, es pues un poquito larguito, cómo se distribuye, cómo se hace. Voy a hablar así como cómo se fue haciendo. Permíteme, aquí les comparto como más o menos paso a paso y luego vamos a la figura. Inicialmente pues se establece los valores de X, Y y el ángulo, que es lo que nos va a diferenciar. Ahorita vamos a ver cómo se juega. Y la curva. A partir de esa curva, pues se hallan los elementos, como en este caso, la circunferencia que queda en XY. Ahorita la vamos a ver. El punto C, el punto B, que es la perpendicular, los vectores, las derivadas parciales, las derivadas parciales, en este caso, la intersección entre el punto y la superficie, el vector gradiente, en este caso, el plano que corta, la línea tangente, que es la que visualizamos ahí, y pues ya últimamente, ya en este caso, las intersecciones de los niveles en cada uno de los círculos, ¿sí? Eso es lo que se realizó. Entonces, aquí vamos a visualizar la función. Ahí vamos a visualizar la función del ángulo, de la figura, cómo se está. Vamos a buscar otros elementos aquí muy importantes. Permíteme acá. Pero es que no me sale.
momentico acá. No me salen los puntos. Bueno, tenemos el punto A, y ese es el punto. Si nosotros empezamos a manipularlo, acá, bueno, este acá no, en este, empieza el punto a reflejarse. Este se está moviendo en el lado de X, ¿sí? Acá. Y este se está moviendo en el lado de Y. De X, perdón, y este en el lado de Y. Este punto de acuerdo a su posición. Un momentico. Tenemos aquí la dirección, lo vemos acá, que en este caso está de negro. Esta dirección es donde me está ubicando, donde se va a ubicar el punto. Entonces, esta dirección me dice para dónde va el camino, este vector. El plano, en este caso, este es el plano tangente que hace una tangencial entre el plano, entre el punto, perdón, y la superficie. Y ahí se refleja, en este caso, la intersección, ¿sí? Entonces aquí me refleja, ya dependiendo de cómo yo voy moviendo el elemento, pues me mira a mí prácticamente la ubicación. Y gradiente, en este caso, que ya es la dirección. Entonces aquí donde yo le decía que es donde tenemos que encontrar que la gradiente se encuentren con los dos unificados, aquí lo vemos. Y esa gradiente, vamos a verla acá arriba, me quiere decir que cuando ellos dos se encuentran, dependiendo del grado, de la ubicación, ¿sí? De los puntos de ubicación, no es que lo ubique, tenemos que tener en cuenta las coordenadas, pues voy a decir que por ese camino está dependiendo en este caso de qué, dependiendo de la ubicación. Me falta aquí que no me salió. Ya, estaba escondido, pero no lo veo. Un momentico acá. No me aparece acá. Pero está bien. Por esto para acá. No me aparece acá. No, acá no es. Me falta la de los círculos. Aquí ya está. Me faltó que fue el control acá. En este que me falta. Los círculos. Entonces, esos círculos, que es la ubicación, ¿sí? Los círculos donde va la intersección del cono, lo que mirábamos en las montañas, esos círculos, que aquí aparece. Este círculo acá es el de la mitad. Y ya pues, dependiendo de la posición, empieza a mirar la ubicación. Aquí pues se va moviendo ¿cómo se llama? El punto, dependiendo del punto, para mirar la dirección. Importante siempre cuando estos dos se unen, el vector gradiente y el vector unitario es donde nos está indicando la posición exacta, que en este caso la estamos visualizando así, juntos. Cuando ya hay un cambio entre ellos, por ejemplo acá, pues el gradiente está pidiendo que se vaya hasta esta dirección, teniendo en cuenta el ángulo, la posición, la ubicación. Entonces, si yo lo ordeno, voy aquí a ordenarlo, pues ya me distribuye. Acá. Bueno, un poquito menos. Ahí, la ubicación. Si yo muevo el gradiente, ¿sí? Aquí lo muevo, lógicamente cambia el punto. Entonces, en el momento que estén trabajando, la distribución que me está llevando a buscar que esos dos se unifiquen. Entonces empiezo yo a moverlo aquí y exactamente en esa ubicación se me une el vector gradiente y el vector unitario. Entonces de esa manera se conoce o se puede dar interpretación a esos diseños de camino, ¿sí?
con curva de nivel. Entonces, cuando uno topográficamente estipula, pues puede ir conociendo como ese sendero por donde se puede ir abriendo camino, qué tanto grado de inclinación, y para esto sirven, en este caso, esas curvas, esa función de curvas de nivel. Eso sería como la aplicación, una de las aplicaciones, porque son varias, una de las aplicaciones que puede uno tener en cuenta para estos temas. No sé si hay preguntas, aportes. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Listo. Pues por mí sería eso, darle lo que yo les decía al principio, darle entendimiento sobre qué es y para qué se aplican esos temas. Si ustedes visualizamos, estos se centran en los dos primeros temas que ustedes están haciendo en el taller. El primer tema que es curvas, que lo visualizamos acá, y el segundo tema que son funciones en dos variables y que tiene el concepto de su aplicabilidad. Entonces sería eso eso sería todo. Si no hay preguntas o aportes o así, pues muchas gracias y ya. Feliz tarde. Gracias, profe. Yo creo que de pronto en el transcurso de estos días resultarán preguntas mientras uno va trabajando. Mm, ok. Recordar que esto pues la idea es saber la aplicabilidad, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el 1 y en el 2.1 y punto 2, pues vemos la parte matemática, ¿sí? Pero aquí estamos viendo ya un concepto más aplicable donde podemos involucrar. Y pues ya nosotros en esta parte de las funciones, lo importante es visualizar como esa herramienta GeoGebra sería muy importante que la siguieran estudiando para poderla manipular mucho mejor. ¿Listos? Entonces, pues no siendo más, feliz tarde, gracias por asistir. Esto queda grabación, ¿cierto, profe? Sí, señor, sí, señor, Bueno, sí, yo sí. empecé a grabar ahí, dígame que sí. Sí tengo que grabar. Ah, sí, 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 estoy Muy, grabando, sí. Sí, esto bueno. queda grabación y esta se le compartirá. Sí, señor. Muy amable, profe. Está buena la explicación, muy amable. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Igual.